Pertenezco al grupo número 3, junto a mis compañeras Yuleika, Dominga, Lices, Omairis y Win. Yo le estaré hablando sobre la colonia francesa de Saint-Domingue. Se cree que el origen de Haití se remota a los bucaneros, pero ellos no tuvieron nada que ver con el nacimiento de la colonia de Saint-Domingue. Los bucaneros fueron los primeros franceses que llegaron a los valles y montañas del oeste de la Española. Los verdaderos padres de Haití fueron los piratas y los habitantes apoyados por el gobierno de Francia. Los bucaneros fue una sociedad pasajera que desapareció cuando se acabaron las reses. Fue una sociedad sin dominio alguno. Los piratas se asentaron en la isla, la Tortuga, y los habitantes de la isla se declararon dueño y señor de la tierra. Pero eso era falso, porque ninguno de ellos tenía un título firmado por el rey de España. Louverture fue el primero en edificar la milicia en la isla de la Tortuga. Louverture convirtió a la isla en la capital y el cuartel general de los piratas del Caribe. Louverture vivía lujosamente con los impuestos que le cobraban a los bucaneros. Gobernaba la isla hasta lo alto más significante, e impuso un sistema de terror implacable y violencia que sufría el Caribe. A diferencia al oeste de la isla, la española, que ellos trabajaban su tierra tranquilamente y sin terror. De Ponce nombró un representante junto a un grupo de militares para que mataran a Louverture, pero eso no fue necesario, porque Louverture lo mató un hijo junto a otros conspiradores que ya no lo soportaban en la isla por el terror que sembró en la isla. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dominga Figuereo y voy a estar exponiendo bajo el tema el medio siglo de la miseria. ¿Cómo podíamos llegar a saber qué cosas sucedieron en Santo Domingo al término de la evolución social a lo largo del siglo XVII? En lo que se refiere a la centuria, no contamos con una documentación oficial tan nutrida y prolija como la del siglo XVI, ni con una obra tan detallada en aspecto no político como la de Oviedo, ni con un testimonio parecido a idea de valor a la isla española, en la que hay una panorama bastante amplia de la vida del país en el siglo XVIII. En consecuencia, para conocer las entrañas sociales en el siglo XVII, tenemos que hacer deducciones, pero aún en este terreno será difícil llegar a aclarar ciertos aspectos. Por ejemplo, si en el siglo 1606 teníamos de 15.000 habitantes viviendo en 10 pueblos y villas, al llegar el 1700 deberíamos tener más de 150.000 en 20 o más de 20 centros urbanos.
Sin embargo, en el 1721 había, según nos informa una real cédula mencionada por Fray Cipriano de Utrera en nota de idea de valor, de 4.500 y 5.000 personas, en que se incluyen 3.050 hombres de armas de gente miliciana, 4.000 veteranos y arreglados en guarnición y el restante número de vecindad repartida en aquel territorio. Los mismos transmigrantes convidaban y procuraban a otros de suerte que apenas quedaban en España, los que por sus muchas miserias se hallaban imposibilitados de huirla, a lo que por estrecho vínculo y obligaciones no podrían desampararla. De las más distinguidas familias que se habían establecido y arraigado, apenas quedaron rasgos, las casas se arruinaban cerradas, las posiciones de las tierras quedaban desiertas, que llegó a perderse la memoria de sus propietarios. En muchísimos y en otras demarcaciones de sus límites, proceso intrincado en nuestro tiempo. Es cuanto. Buenos días, mi nombre es Yuleika de la Cruz Calderón. Porto la matrícula 125-16-7 y soy integrante del grupo número 3 de la asignatura Problemas Psicosociales Dominicanos. En esa oportunidad les estaré conversando un poco acerca de la miseria que enfrentó la isla años atrás. El problema fue tan grande que afectó a todos los habitantes, tanto al amo como al esclavo, ya que la falta de dinero paralizó el comercio, según Valverde. Esto ocasionó que el habitante se tuviera que valer del trueque y de la cosecha de sus siembras para poderse mantener. Todo fue un caos por las tropas inglesas de Francisco Drake en el año 1586 y de los terremotos que azotaron la isla en el año 1684, donde grandes ciudades como Vallaguana y Monte Plata quedaron en total ruina y pobreza. La falta de estudio fue otro factor importante para que la miseria aumentara, ya que para el siglo XVII Santo Domingo era la imagen misma del atraso. Este panorama afectó la organización y tener buenas relaciones, aunque las relaciones entre el amo y el esclavo mejoró, creando así una democracia racial del trato. Así también se combinó con ciertos hábitos nacionales como la comida que alcanzaron a todo el mundo. Para la pequeña mejora comenzó la exportación de cacao, pero para esta época carecíamos de manos de trabajadores, mejor dicho, esclavos negros e indios. Luego la producción de cacao disminuyó con el ciclón que destruyó casi todas las plantaciones y lo poco que quedó lo acabó un terremoto, según Utera. Al país estar tan indefenso entre los años 1659 y 1667, se dio una invasión de piratas en todo el Cibao, donde mataron personas, redes y caballos. Así también quemaron propiedades y se llevaron a varias personas esclavos hacia España. Con esto la miseria fue creciendo a un nivel que la vida se puso más difícil, donde se tuvo que pagar los entierros a base de especias, carneros y frutos. Hasta aquí mi presentación. Pasen feliz el resto del día.
Muy buenos días, mi nombre es Mónica Lizeth Echavarría Beltrán y le voy a estar hablando sobre la inamovilidad del siglo XVII al dinamismo del siglo XVIII. En la inamovilidad se muestra que la totalidad del pueblo dominicano estaba en una situación de vivir siglos sin superar el nivel de miseria, incultura y degradación social del siglo XVII. En el año 1968, los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad vivían en ranchos tan miserables como los esclavos de las estancias y de Athos en el 1650. Los campesinos de la región fronteriza del sur se hallan en un nivel de miseria que no se puede ser más alto que en el de los campesinos que habían en el 1670 en los campos de Cotuí. El autor de este libro ha visto a niñas y a niños adolescentes desnudos, con pedazos de vestidos y pantalones viejos, tal como debieron andar los hijos de los esclavos de los Athos. En cierto sentido, es probable que los dominicanos del siglo XVII comieran mejor, por lo menos más, que los habitantes de las casuchas que se amontonan bajo el puente del Yaque de Santiago. La población del país tenía mejor vida en el 1668 que la que tenían los pobres del 1968. La mayoría de los dominicanos están viviendo hoy tal como vivían la totalidad hace 300 años. Gracias. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Omaris de Asa Charles, pertenezco al grupo número 3 y voy a estar hablando un poquito sobre lo que es medio siglo de relativo desarrollo. La guerra de España y Francia en contra de Inglaterra terminó el 7 de octubre del año 1748 con el Tratado de Aix-la-Chapelle, pero en realidad los españoles, ingleses y franceses siguieron hostilizándose en el Caribe, a veces con ataques muy fuertes hacia las costas de Guatemala y Mosquita, así como pequeñas islas de Santa Lucía, Dominica y San Vicente. Cuando la guerra se renovó en medio de 1756 bajo el nombre de la Guerra de los 7 Años, comenzó entre franceses e ingleses. Luego España vino a unirse a Francia en diciembre de 1761. Pero sin embargo la guerra no llegó al Caribe en forma desatada como cuando empezó o tan violenta, sino cuando las fuerzas navales inglesas y francesas empezaron a combatir en varios puntos del Caribe y empezaron a desembarcar sus tropas en aquel o en X territorio enemigo. Pero en realidad lo notable de esta guerra fue que tanto los ingleses y franceses empezaron a hacer negocios entre sí, sin importar el daño que esto le pueda causar a su gobierno o la repercusión que podría tener su gobierno, sino que ellos lo que estaban era negociando en una lucha a muerte, como ellos decían. Uno de los puertos libres
más concurrido en aquel entonces fue el puerto de Montecristi, ciudad que se había fundado en el 1751 por solicitud del gobernador Francisco Rubio, quien declaró el puerto de Montecristi libre por 10 años. Ahora, este puerto quedó mejor para el comercio entre los colonos y los franceses, ya que se encontraba geográficamente ubicado en un buen punto. Ahí empezaron a transportar o a contrabandear azúcar, el ron, el café, el cacao, y lo intercambiaban por trigo, carne de cerdo y otros productos norteamericanos, lo cual facilitó el capitalismo en el país, y ya los agricultores del campo pasaron del campo a la ciudad, porque todo aquel que vio el auge que tenían nuestro producto empezó a cultivarlo, y así empezaron a intercambiarlo con los ingleses, franceses, y así de esa forma empezó a tener auge la capitalización en nuestro país. Muchas gracias.